Muy buenos días, muy buenas tardes. Les habla el pastor Salomón de la Cruz a este prestigioso grupo internacional Instrucción Teológica por WhatsApp. En esta ocasión estoy dando los primeros temas de mi libro 6 fases cósmicas de la existencia de la Tierra y voy a comenzar con el primer capítulo que habla de la Tierra creada, que está basada en dos pasajes de Génesis 1:1 y Génesis 2:4. En esos dos pasajes vamos a estar explicando. Les envié una imagen en donde aparecen dos recuadros. En uno de ellos aparece la creación con el Espíritu de Dios, el símbolo de la paloma, en ese caos que está, o esa tierra inhóspita. Y en la segunda parte aparece un cuadro donde vienen todo Génesis capítulo 1, los días de la creación. Y está representando dos fases de la creación, del periodo de la creación. La primera fase de la existencia de la tierra, que aquí son dos periodos de creación, van desde el primer periodo de Génesis 1:1 al 3, en la eternidad, hasta el fin del segundo periodo de días de la creación, con el séptimo día. De hecho, está descrito en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28, esta fase. Ahí se le llama el día en que Jehová hizo los cielos y la tierra. Me llama la atención mucho el término hizo, porque es del término asa, que quiere decir construir, edificar, ejecutar, fabricar y trabajar. Y esto está diciendo que no está implicando el séptimo día, porque en Éxodo 20:11 se utiliza otra vez de nuevo el término hizo, el cual hizo en el sexto día al hombre. En Éxodo 20:11 se dice que en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, aunque acabó. En Génesis 2:2 menciona que acabó su obra de creación en el séptimo día. En otras palabras, aquí el término no es hizo, sino es kalá en el griego, que es terminó, cesó, consumó, o completó, o puso fin. Es decir, los días de la creación en realidad son 6, pero en el séptimo completo. O sea, llegado el séptimo, se completó el ciclo de la creación. Entonces es importante distinguir este concepto de hizo y acabó. Son dos cosas diferentes. Y bueno, así en el séptimo día entonces se completa el periodo de que aquí se llama el gran día, y lo ponemos con mayúscula, el gran día de la creación, que está aquí mencionado en este versículo cuando dice el día en que Jehová hizo los cielos y la tierra. Y yo le pongo en mayúscula el gran día porque se refiere a una etapa o a un periodo. Bueno, pues son dos subperiodos de ese gran día de la creación, por eso le llamamos la tierra creada en ese periodo. Y el primer subperiodo de creación es Génesis 1, versículos 1 y 2. A diferencia de otras muchas teorías, desde la narración de la epopeya babilónica, que es un documento histórico, bueno, no histórico, pero sí un documento antiguo, hasta las teorías del diluvio, van hasta la teoría del Big Bang y unas 80 teorías al respecto. Absolutamente todas inician en un caos, y esto llama mucho la atención. Caos, que significa vacío, hueco, lo impredecible o el desorden, eso es lo que significa caos. Pero en la Biblia se inicia no con un caos, sino se inicia con un cosmos, con un orden o perfección. La diferencia del caos es el cosmos. Y la eternidad de Dios, que aquí se deja claro, cuando no existía el tiempo. Aquí está implicado en Génesis 1:1, y por eso es una pregunta. ¿Y qué hay antes de Génesis 1? Bueno, antes de Génesis 1:1 está la eternidad de Dios, y está comparado en Job 38:4. Hay un cuadro que aparece, es el segundo cuadro, dice la eternidad de Dios. Nos damos cuenta de lo que estaba sucediendo en Génesis 1:1, antes del Génesis 1:1, cuando dice en el principio creó Dios. Ese texto también está hablando de la eternidad de Dios, porque al ser
el Dios Trino, el Creador, está sobre todas las trilogías que puedan existir, tanto así que Él las creó, y si Él las creó, no está sujeta o esclava a ellas, pues lo que Él creó en ese momento, en Génesis 1:1, es lo que se le conoce como el continuum. ¿Qué quiere decir el continuum? El continuum es una trilogía de tres cosas: tiempo, espacio y materia. El tiempo es el principio, cuando dice en el principio, creo, o sea, aquí comienza el tiempo. El espacio es los cielos y la materia, la tierra. Aquí entendemos tres cosas que tienen, se le llama continuum porque tienen que existir al mismo tiempo para que pueda ser. Y pueda darse este elemento continuo. En física, el continuo es aquello que viene en existencia al mismo tiempo. Y por lo tanto, para que Dios crea el continuum, Él tuvo que ser antes del continuum. Entonces es interesante porque todas esas son trilogías. Primero, el tiempo, el espacio y la materia. El tiempo incluye tres cosas también, por eso estamos hablando de trilogías, de trinidades. El tiempo, espacio y materia. El tiempo incluye presente, pasado y futuro. El espacio, donde dice los cielos, incluye longitud, altura y anchura. Y la materia también incluye tres cosas: sólido, líquido y gaseoso. Entonces es interesante que cuando Él crea eso al mismo momento, si Él creó eso, quiere decir que Él no está sujeto a ese continuum que Él creó. Entonces ahí se habla de la eternidad de Dios. Esto o se entiende por fe o se entiende por especulación. Hebreos 11:3 dice: por fe creemos que fue constituido el universo, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y es interesante porque habla de testimonio, o sea, para que tú puedas decir esto es lo que pasó, tiene que haber un testimonio. ¿Y quién estuvo presente? Ninguno de nosotros, pero Dios lo atestigua. Entonces, si Él no miente, nosotros le creemos a Dios o le creemos a la especulación. Tenemos solamente dos opciones. Entonces, tanto la teoría del estado continuo, de la gran explosión, de la oscilación, dejan más preguntas que respuestas. Es mejor recurrir a la fe que a la especulación. Que al fin y al cabo, la especulación también se convierte en una fe. Por eso estamos de acuerdo con el científico que afirmó: la probabilidad de que el mundo y la vida se originaran de una explosión o caos es igual a imaginarnos que un gran diccionario se originó de la explosión de una biblioteca. Es mejor tener fe en la Biblia, en especial en esta primera fase de la Biblia de Génesis 1:1 que vamos en el próximo audio a explicar. Bueno, Génesis 1:1 responde a tres preguntas. La primera pregunta que responde Génesis 1:1 es: ¿cuándo tuvo lugar la creación? Bueno, se menciona que hubo un verdadero principio, y con el término bara, el cual es un acto creador no humano sino divino, y está expresado en varios momentos: en Génesis 1:27, en 2:3, en 5:1 al 2, en Salmo 148:5, Isaías 42:5, 45:18. Bueno, por esa razón se le llama solo a Dios el creador, según Eclesiastés 12:1, Isaías 40:20. Indica que los fenómenos físicos comenzaron a existir en el momento y que no habían tenido existencia previa a la forma en que fueron creados por aquel decreto divino, antes del cual no existía absolutamente nada, ni la más pequeña partícula. Se le llama a esto la creación ex nihilo, que quiere decir creación de la nada. Ese es el término bara, crear de la nada, o sea, producir los elementos de la nada por completo. Es un acto exclusivamente divino. El hombre puede reingeniar, puede acomodar, pero no puede crear de la nada. Es interesante eso. Ve, ¿quién es el sujeto de la creación? Lo responde Génesis 1:1. Y el sujeto es los cielos y la tierra. Con esta endiadis, que es una figura que es el uso de dos palabras conectadas por medio de una conjunción para expresar un concepto o idea, o sea, una forma de reenfocar, reenfatizar. Se indica así la totalidad del universo armonioso y ordenado, el cosmos que estamos diciendo, entendido como la totalidad de ese cosmos. Existen o vienen a existir
los cielos con mayúscula. Aquí es donde voy a introducir un elemento interesante. Ustedes pueden recurrir a esta tercera imagen que aparece, donde dice cielos y tierra, cielos y tierra. Ustedes se dan cuenta de algo, cielos y tierra con mayúscula y cielos y tierra con minúscula. Existen los cielos, aquí en este versículo, los cielos y la tierra con mayúscula. ¿Por qué con mayúscula? En el principio de Génesis 1:1 significa que lo que hoy conocemos como tercer cielo, pero en realidad era simplemente el cielo, y que no habían otros cielos, todavía no habían sido creados ni el primero ni el segundo. Solo existía lo que nosotros hoy conocemos como el tercer cielo, pero por eso le llamamos allá cielo con mayúscula y tierra con mayúscula, porque tierra, ustedes como se dan cuenta, en Génesis 1:1 se crean los cielos y tierra con mayúscula. En Génesis 1:2 aparece la tierra con mayúscula todavía, pero es hasta Génesis 1:8 donde aparecen los cielos con minúscula, es decir, vienen a ser los cielos que están dentro de la tierra, porque usted se da cuenta que ahí aparece el término tierra como un término general, porque lo que se está expresando cuando dice los cielos y la tierra, los cielos que se está hablando es el cielo de Dios realmente, y la tierra representaba todo aquello que no estaba en el tercer cielo, que ahora le llamamos así tercer cielo, porque todavía no existían primero ni segundo. Estamos hablando de la morada de Dios, y todo lo demás, todo el espacio infinito era conocido como tierra. Entonces, posteriormente, en el versículo 8 y 10, se van a crear dentro de la tierra con mayúscula, de todo ese concepto de tierra, todo lo que no era cielo, se crean el cielo dentro de la tierra y en la tierra dentro de la tierra. Es interesante que nosotros comprendamos ese concepto, por eso lo puse en la gráfica. En ese cielo, que es con mayúscula, fue que Lucifer quería sentarse en el trono de Dios, pero fue derribado a los lados del abismo, es decir, a la tierra, según Isaías 14:12 al 15. O sea, a la gran tierra, no al planeta Tierra, sino a todo el concepto, todo aquello que no era el tercer cielo que ahora le llamamos. El norte es el lugar que ambicionaba, pero fue derribado, según el Salmo 75:6 al 7, porque hacia allá es que está ese cielo, hacia el norte. Por eso todas las brújulas apuntan hacia el norte, porque es el lugar que apunta la dirección hacia Dios, basados en la estrella Polaris, que está hacia esa dirección. La Tierra abarcaba toda la vasta creación de masa, informe, que comenzaba desde que terminaba el cielo, que ahora llamamos tercer cielo. De ahí que Lucifer se apoderó de los bordes de esa oscuridad o de esa oscura tierra cuando fue expulsado de allí. Eso lo dice Job 38:12 al 13. Ahí, en esa parte llamada tierra, fue donde Dios dijo, sea la luz, o sea, invitó a la luz a venir. No, no del sol, que todavía no existía, que existió hasta el cuarto día, el sol, escúchelo, sino la luz de su cielo. Entonces es interesante que cuando él dijo sea la luz, Dios lo que hizo en la tierra, que representaba todo aquello que no era el cielo, sino que todo el espacio que ahora nosotros llamamos el espacio infinito, todo eso representaba la tierra. Él invitó la luz de su cielo a la tierra a venir, pero recuerde, todavía no al planeta Tierra. Entonces, no estamos hablando de que hizo esa invitación, sea la luz, y fue la luz en el cielo. No, porque en el cielo no hay tinieblas. En el tercer cielo, que ahora llamamos así, no hay tinieblas, sino que Él invitó la luz en la oscura tierra. Es ahí, en esa tierra, que separó Dios la luz de las tinieblas, y eso nos lleva la próxima imagen que voy a explicar en el próximo audio. El pastor Salomón de la Cruz, estamos hablando de mi libro 6 fases cósmicas en la existencia de la Tierra, y ahora estamos en la primera fase, que es la Tierra creada. En la primera subdivisión estamos hablando de la creación de los cielos y la Tierra, versículos 1 y 2 de Génesis. En la imagen que ustedes tienen, donde aparece
tierra, y está subrayado el término tierra, estaba desordenada y vacía, porque aquí el término tierra es decir, solo había tinieblas informe, es decir, no tenía forma, era pura tiniebla oscura con agua, es decir, acuoso. El Espíritu de Dios se movía sobre el abismo acuoso, o sea, era pura agua. La tierra, no estamos hablando del planeta Tierra, sino que estamos hablando de todo lo que no era el cielo. Era pura agua oscura por completo. Entonces, todo lo que aparece como el tercer cielo, el único lugar donde había luz, pero en la tierra, prácticamente todo cubría de tinieblas y era completamente agua, agua oscura. La luz que fue llamado, la luz, una forma de energía, tal vez como una explosión, pudo haber sido porque razón, porque la luz en realidad es una forma de fuerza. Incluso cuando dijo Dios, sea la luz, es muy probable que haya sido una fuerte explosión de luz. Le hizo bien la luz al abismo acuoso. El, el cielo de la tierra todavía no existía en ese entonces, acuérdense. Por eso, a eso que vino, le llamó día. Día 1. Ahora, interesante porque aquí a los otros días se le llama segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo día. Pero a este no se le llama primer día, se le llama día 1. ¿Por qué? Porque no se basó en la rotación, porque acuérdense que todavía no existía la Tierra como tal planeta. Existía la Tierra que fue creada, que era todo básicamente lo que no era el tercer cielo. Algunos sugieren que la rotación comienza hasta el segundo día y fue entonces un día, un gran día, uno de toda la inmensa tierra. Fue un día completamente grande que lo vamos a explicar desde luego en la próxima imagen, pero aquí es interesante porque fue hasta el segundo día que se creó los cielos de la tierra, aunque sin estrellas. Las estrellas aparecerían hasta el cuarto día. Acuérdense que incluso el sol y la luna, porque el cielo ya había sido creado en el principio de la creación en Génesis 1:1, hablando del tercer cielo. Por ende, aquí también aparece en implícito por primera vez el planeta, el cual era el planeta agua contenida con las aguas que estaban debajo de la expansión en Génesis 1:6 al 8. Hasta ahí comienza. Hay un cuadro que sigue donde aparecen tres columnas, que aparece día 1. Interesante porque acá día 1 aparece, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y llamó Dios a la luz día. Y ahora, noten bien que en Génesis 1:1 hay una separación. Esa es la primera fase de la creación, pero ahora viene la segunda fase de la creación que comienza con día 1. Llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Interesante porque aquí cuando se habla de un día, está hablando del gran primer día, que vuelvo a reiterar, es un día cósmico completamente, que abarca todo lo que nosotros entendemos que era la Tierra. Sin embargo, en el segundo día, las 25 horas al 48 horas, interesante, ¿verdad? El segundo día o día segundo, se crean los cielos. Fíjense, interesante. Por eso es importante ver esta gráfica, porque ya el cielo con mayúscula ya había sido creado, pero ahora con minúscula se crea en el segundo día los cielos, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del segundo día. Incluso comienza ya el tema de la expansión, que voy a explicar un poquito más seguida. Ahorita inmediatamente lo voy a explicar porque fue en este segundo día de la creación. Y el tercer día se crea la tierra con minúscula, o sea, en este periodo de 49 a 72 horas se crea la tierra. Llamó Dios a lo seco tierra, fíjense, en 1:10. Y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Entonces, no es la tierra con mayúscula que fue original en 1:1, sino que ahora es la tierra con minúscula que está en 1:10. Ahora, en el segundo día, sucede lo que aparece en el 1:8 y 10.
dijo Dios, haya expansión. Y eso nos lleva a la otra imagen que sigue, donde aparece precisamente la expansión. Noten bien como en Génesis 1:1, cielos con mayúscula, tierra con mayúscula, es la creación original. Son dos cosas nada más. El cielo de Dios y la tierra, que es toda el resto de la creación. Pero cuando el Señor dice, haya expansión, con esa expresión, haya expansión, todos empieza una explosión que se va expandiendo, o sea, comienza a expandirse. ¿Por qué comienza a expandirse? Empieza un viaje. ¿Cuál es ese viaje cuando el Señor dice haya expansión? Empieza un viaje de todo el universo hacia el norte. Todo empieza a viajar a una velocidad. O sea, cuando Dios dice haya expansión, empieza ese viaje y nos vamos dirigiendo hacia dónde? Hacia nuestro Creador. Nos vamos hacia el norte. Por eso les vuelvo a reiterar, todas las brújulas apuntan al norte y la guía de ellas es la estrella Polaris, porque ahí, hacia allí nos vamos dirigiendo a una velocidad enorme. Toda la creación se está dirigiendo hacia Dios, ¿eh? Eso es muy importante porque está acorde con lo que dice Colosenses, y precisamente que hacia Él, hacia Cristo apunta todo. Toda la creación va apuntando hacia Cristo. Ustedes pueden verlo en esa gran explosión que se está dando. Todas las galaxias y todo van apuntando hacia allá y se van regresando hacia Dios. Por eso es importante esa temática, y según de Pedro luego va a ser reforzado al respecto. Sí, entonces la Tierra, más específicamente como planeta, haría su aparición hasta el tercer día, cuando Dios manda que haya expansión y el universo empieza a expandirse en dirección a su creador hacia el norte, llamándose así Tierra con minúscula a la parte seca del planeta que está en Génesis 1:9 al 13. Así tenemos tres usos para cielo. El primer cielo, que es la parte de oxígeno para la tierra hasta las nubes, o debajo del sol se le llama también. Eso lo puede uno también reafirmar en varios pasajes de la Biblia. El segundo cielo, que es la parte donde está el sol y los astros, las estrellas. El tercer cielo, más allá del sol, que es la morada del Altísimo. Así tenemos tres usos también para tierra, no solamente para cielo, que de alguna manera en el cuadro que ustedes ven, como dice tres cielos en el griego, incluso en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento también reafirma este concepto, que aparece allá el cielo atmosférico, el cielo sideral y el cielo eternal. Incluso en los griegos originales aparece el cielo atmosférico como mesourema, que es la mitad del cielo, en medio del cielo donde vuelan las aves, así lo dice Apocalipsis. El ouranos, que es la elevación o cielos donde está el sol. Y es interesante porque el epi-oranios, sobre los cielos, regiones celestes, celestial en los cielos, ahí se traduce, morada de Dios. En 2 Corintios 11:2, aquí es donde se le llama en Filipenses 2:10 también, y es el tercer cielo, el cielo eternal, atmosférico, sideral y eternal. Entonces encontramos los tres cielos. Incluso también encontramos no solamente entonces este concepto, sino encontramos el concepto de la tierra. Primero, la tierra con mayúscula, nombre de lo que no era el cielo con mayúscula, cuando fue Génesis 1:1, o se le llama también a ese cielo tercer cielo, ¿verdad? Y eso fue antes de la caída de Lucifer. Luego viene el segundo concepto de tierra. Tierra en el sentido del planeta Tierra. Ese es el segundo uso de tierra, ¿eh? Y tercer uso de tierra es en el sentido de la parte seca del planeta. Entonces son tres conceptos. En Génesis 1:1 aparecen tres conceptos de cielo, de tierra. Tierra, lo que no era el tercer cielo; tierra, el planeta Tierra; y tierra, que es lo seco dentro del planeta Tierra. Entonces son tres conceptos interesantes del cielo. Ahora, una nota más, la próxima imagen que ustedes tienen allá, donde dice nota, día 1, no día primero, porque no se basó en la rotación.
Vean ese cuadro. En ese cuadro entonces aparece el tercer cielo. Se habla de las aguas que están arriba. Es muy importante que se acuerden de esto porque en el diluvio esas aguas van a caer a la tierra y la van a convertir. Algunos piensan que ahí viene el origen del agua salada de los mares. Ahora, interesante aquí porque noten bien cómo viene este concepto, ¿verdad? Y llamó Dios o Elohim a la luz día y a la tiniebla llamó noche y fue la tarde. Hubo tarde y hubo mañana un día. Ahí comenzó ese concepto. También dentro de la tierra surgió la expansión. ¿Se dan cuenta? Entonces las aguas estaban rodeando y se separaron hacia arriba, separándose hacia rodeando. Eso es interesante que las aguas de arriba rodeando el tercer cielo para que no se tenga acceso, pero también agua dentro de la expansión. Y la expansión, en la expansión es donde surgió el día y la noche, esa expansión que es todo el universo, el restante que no es el cielo. Y la tierra se llamaba, por eso aparece tierra concepto, aparece todo ese concepto. Pero también aparece cielos con minúscula y nos damos cuenta que toda esa expansión que nosotros ahora donde vemos las estrellas le llamamos cielo y aparece a un lado también el planeta Tierra. Eso nos va a llevar a un concepto muy, pero muy interesante cuando la Biblia habla de cómo Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches en el corazón de la Tierra. Eso es un concepto muy interesante, astronómico, interesante, que en este momento no vamos a explicar, pero que ya lo tenemos, de hecho, varias veces grabado en varias explicaciones donde hablamos del corazón de la Tierra. Interesante. Bueno, ¿cuál es el objetivo de la creación? Que es una de las preguntas muy importantes. El objetivo, la creación manifiesta el poder de Dios. Así lo dice Isaías 40:26. La majestad de Dios, Amós 4:13, el orden de Dios y la soberanía de Dios, Salmo 89, 11 al 13. Por ser el único creador, es el único digno de ser adorado, ya que no es una criatura. Si usted piensa que Cristo fue creado, entonces es un pagano usted porque está adorando a una criatura. Pero si Él es el creador, entonces merece adoración y por lo tanto Él no puede ser tu salvador si no es Dios, porque solo Dios puede salvarte, en ese sentido la salvación de tu alma. Y si tú piensas que Él es tu salvador pero no es Dios, entonces tienes un problema muy grave porque eres un pagano, estás adorando a la criatura. Romanos 1:25. El negar este acto soberano es disminuir el culto y la gloria de Dios, como dice el Salmo 19 y Apocalipsis 4:11. Estamos hablando del periodo que se le conoce como la creación. Y ya terminamos el primer periodo, Génesis 1:1 y 2. Entramos al segundo subperiodo. Este subperiodo de creación es muy interesante porque está en Génesis 1:3 al 1:24. Todo ese subperiodo abarca este segundo subperiodo de creación. Miren, pese a que la escritura no habla en apoyo de los modelos cósmicos propuestos en las diversas teorías, como quisiéramos que se detallara más, pero pues la Biblia no es un libro que se centre en eso, sino en la redención. Sin embargo, sobre el cómo, tenemos muchas interrogantes sin contestar. Pero, ¿qué les parece si analizamos algunas teorías sobre la creación de la Tierra? Me llama mucho la atención la primera teoría, que es la de la evolución, que no voy a detener mucho, solamente voy a decir que esta teoría es antibíblica, incluso anticientífica, niega la creación, pero no puede dar una explicación lógica sobre el origen de las cosas. O sea, es simplemente una teoría que está para rechazar la teoría de la creación. Pero no responde a la pregunta de dónde viene la primer materia, el primer órgano, la primer célula. No la explica. O sea, la teoría surge solo como un intento de explicar que deje a un lado a Dios, que lo deje fuera del lugar por completo. Y lo hace debido a la incredulidad, no por el hecho de tener pruebas científicas, y eso nos llama mucho la atención, ¿eh? De hecho, los métodos de datación en que se basan las fechas de existencia son inciertas, aún la más fiable, que se llama el carbono 14, que consiste en fechar los fósiles por las rocas y las rocas por los fósiles. Es una filosofía circular.
Toda la teoría que se refiere al origen del hombre antes de la escritura, escuchen esto, porque es muy importante que sepa, deja de ser historia, porque la historia comienza donde está el testimonio de la escritura. O sea, no me refiero a la escritura bíblica, sino a la escritura como tal, o la ciencia, y se ubica ya no dentro de la ciencia ni las ciencias históricas, sino que se ubica dentro de la discusión de la filosofía y de la religión, que son dos cosas que van cercas, porque están basados en cuestiones de creencia y de fe. Las actuales teorías científicas hacen las veces y función de lo que hacían en el mundo antiguo las mitologías y las epopeyas. De ahí que el creacionismo, estamos hablando de las diferentes cosmologías, se basan en la fe. Y eso es importante decirlo, ¿eh? ¿Por qué? Porque pues al no haber testigos presenciales, o no se puede repetir el mismo hecho dentro de pues un laboratorio, quedan pues ahora sí que consignadas al área de la fe. O sea, solamente se basan en la fe, en será posible o no es posible. O sea, o es por fe o es por especulación. Solamente hay dos caminos en ese sentido. Todos están de acuerdo, ¿sí? En el sentido de la microevolución o serie de pequeños cambios dentro de los organismos. Esos cambios pequeños, micros, sí se dan. Por ejemplo, el cambio de color en las polillas, el cambio de color o longitud de pico de las aves, o variación de color y estatura de los seres humanos, que incluso hasta de que le llaman ahora, mal llaman razas, ¿verdad? Pero todos son descendientes de Adán. Sin embargo, la macroevolución o esa transmutación de un tipo de organismo en otro tipo más complejo, eso es algo que nunca ha tenido lugar. Es decir, no existe esa macroevolución entre especies. Una evolución entre especies no hay, no se da como que un reptil sea convertido en ave o un mamífero de la tierra se convierta en un mamífero acuático. O sea, eso no es posible. Las microevoluciones es una cosa, pero la macroevolución, convertir una especie a otra especie, eso es un ridículo. No, no se ha dado, no existe. Hoy son pocos quienes tienen fe en la hipótesis de la evolución. Por eso la descartamos. Y pasamos a otra teoría, que es la teoría de la tierra original, del vacío o el arruinamiento y la creación, que dice que Génesis 1.1 es la tierra original, pero que Génesis 1.2 fue el resultado de la caída de Satanás y se convirtió en un caos, y se basan en Isaías 14.9 al 14, 14.1, 24.1, 24.45, 45.18, Jeremías 4.23 al 26, Ezequiel 28.12 al 15, según de Pedro 2.4 y Judas 6. El caos, según ellos, terminó en un periodo en el que ocurrieron los hechos prehistóricos. También es conocida como la teoría de la interrupción y sostiene la existencia de un periodo preadámico originalmente perfecto. Y bueno, pues tiene otros basamentos en el que, según en ese periodo, reinaba Lucifer, el cual cayó en caos, y presentan varios pasajes que me gustaría analizar. Después, la tierra fue creado en 6 días. Vamos a analizar esta teoría que le llaman también la teoría de la brecha en el próximo audio. Muy bien, vamos a la teoría de la brecha. ¿Cuáles son las dificultades? Miren, los pasajes que se utilizan, y los voy a decir rápidamente, no voy a leer todos los versículos de la Biblia, los presento aquí en mi libro y ustedes lo pueden obtener fácilmente e ir profundizando, pero las dificultades voy a presentarlas rápidamente. Esa teoría de que hay un espacio y que entre Génesis 1.1 y 1.2, en el que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y que luego la traducción debe de ser, la tierra vino a estar desordenada y vacía por la caída de Satanás, lo cual sería añadirle un elemento extraño al texto, pero vamos a analizarlo. Jeremías 4.23 al 26, que es usado como uno de los pasajes para apoyar esta teoría, es una visión de la invasión de Judá. El texto dice que había aves y hombres, o sea, no es que no había nada en la creación, ya había hombres y aves. Pero para el tiempo de Génesis 1.1 no había vida. Y esa es la expresión que ahí en Jeremías dice que se habían ido. Entonces es interesante, ¿eh? En Isaías 24 también dice que es Jehová quien vacía la tierra y no el diablo. Además, la tierra que vacía es la tierra profética, la tierra prometida, eres Israel.
al hablar directamente de todo el mundo, el planeta, lo hace solo en futuro, o sea, en términos proféticos ya. En Isaías 45:18 usa el término formó, hizo y compuso como expresiones literarias para expresar, es un endiadis, la misma idea del texto, es como reforzarlo. También usan algunos Mateo 13:35, donde dicen desde la fundación del mundo, en el que para ellos significa un derrocamiento del mundo antes. Pues, sin embargo, aquí no significa un derrocamiento del mundo, pues cataobolé, que es un vocablo que se refiere a semilla o un pago inicial, puede significar principio o fundación, pero nunca se refiere a derrocamiento. Es su uso y no su derivación el que determina su significado. Otros usan Génesis 1:28, donde dice llenad la tierra, para decir volver a llenar. Y en ningún modo significa volver a llenar algo que está lleno anteriormente. Solo significa en Génesis 1, cuando dice mandar llenar la tierra, que la poblen. Eso es todo. Génesis 1:2, la tierra estaba desordenada y vacía. No puede traducirse como se convirtió en vacía o se ha vuelto vacía, como en los textos citados. Tienen su contexto distinto a eso y su construcción gramatical hebrea es diferente, ya que el término se volvió utiliza una forma imperfecta o dice fue a. Entonces es importante saber que no puede traducirse así. Ahora, el término revigía, que es un acento disyuntivo introducido por los rabinos en la Edad Media para indicar la presencia de una subdivisión, no aparece aquí ni revigía ni vap, que es una conjunción que puede significar y, pero también significa pero y ahora bien. Pero ni revigía ni vap justifican la traducción la tierra se volvió sin forma y vacía. Génesis 1:1 al 2 es una introducción y resumen de toda la creación, de la cual se introdujeron detalles en el resto del capítulo. Entre 1:1 y 1:2, nada en hebreo indica secuencia. Está la secuencia, claro, comienza a usarse a partir del versículo 3, cuando empieza ya a hablar cronológicamente del tiempo. Por lo tanto, la traducción más clara es ahora la tierra, y interesante porque dice ahora la tierra carecía de forma, ahora, o sea, en el momento del principio del que se habla, cuando dice en el principio, lo que quiere decir es, ahora, en el momento del que estamos hablando, la tierra carecía de forma y estaba vacía de habitantes. Eso es lo que está explicando el texto. Los días que presentan no son de recreación, sino de creación. Los verbos hebreos bara, que aquí se está usando, y yastar y asá, son usados en paralelismo sinónimo para referirse al acto creativo de Dios. Entonces es importante que se entienda ese concepto. Prácticamente lo que se está hablando en Génesis 1:1 es la creación es nihilo y posteriormente los días de creación, que son días también que vamos a estar explicando en dos fases, de a tres. Bueno, pasamos a la teoría de la alternativa día-era, que es una de las teorías también en boga y lo voy a explicar en el próximo audio. La teoría de la alternativa día-era, es decir, un día de 24 horas y una era geológica. Bueno, eso dice que los días fueron periodos de 24 horas cortos y lapso de tiempo separado por vastas eras geológicas. En los llamados días tuvo lugar la actividad creadora y luego vinieron las eras geológicas. O sea, esta teoría realmente es muy compleja, ¿no? A mí me llamó muchísimo la atención hace algunos años y entré a estudiarla y me di cuenta que es una falacia. Aparte de creer en la evolución, hace injusticia del texto al forzar arbitrariamente a una separación entre ambos que requiere el pasaje. Además, es inadmisible la afirmación de que a Dios le llevó millones de años al crear al hombre, cuando hoy los hombres en solo días pueden elaborar miembros del cuerpo humano. Incluso muchos científicos cuestionan la antigüedad de la Tierra atribuyendo al carbono 14, porque es una teoría de que el planeta tiene 16 billones de años de antigüedad debido
a que pues simplemente se estudian las rocas por los fósiles por la roca. Pero es cuestionable esa teoría de la antigüedad de la Tierra debido a varias cosas. En primer lugar, debido al desgaste de la fuerza del campo magnético de la Tierra. Es decir, el campo magnético o fuerza magnética pierde fuerza a 50% cada 1400 años. Es decir, en el tiempo de Cristo era 2 veces más fuerte. Pero si fuera más vieja, de 14,000 años, ahora no existiría campo magnético en la Tierra. El campo magnético se desgasta irreversiblemente a una velocidad de 6 centillones de amperímetro cúbicos cada 130 años. La cantidad de polvo cósmico depositado en la Luna muestran que no es tan antigua la Tierra. Es decir, el depósito anualmente en la Luna de polvo cósmico, y eso es ahora que el hombre llegó a la Luna, pudo entender muchos conceptos, o sea, trajo muchas evidencias. Es de 14,300,000 toneladas de polvo cósmico. Si la Luna tuviera 4,5 millones de años, debería tener una capa de polvo de 350 metros de espesor, pero solo tiene 2 a 8 centímetros de espesor. Así se comprueba que la Tierra es joven. Tercero, no es tan vieja la Tierra porque la cantidad de gas helio que hay. No hay manera en que escape de la atmósfera el gas helio. El hecho es que viene llegando más helio del Sol a nuestra atmósfera, y con todo el gas helio es pequeño en nuestra atmósfera. Eso es una nota muy interesante. En cuarto, no es tan vieja la Tierra por el diámetro del Sol. El Sol se viene encogiendo. Su tamaño a 1,5 metros por hora, 100,000 años atrás sería el doble de lo que es ahora. Y en 14 millones de años abarcaría prácticamente la Tierra. Nos damos cuenta que prácticamente el Sol es un reflejo de que la Tierra no es tan antigua. Vamos a la cuarta teoría, que es la teoría de la creación progresiva o evolucionista teísta. Esta teoría me llama la atención igual porque es parecida a la anterior, pero dice que los días de la creación fueron periodos de lapsos de tiempo indefinidos en los cuales Dios realizó su obra creadora. Los días representan eras o épocas geológicas, que Dios creó toda la materia en un principio y después la fue ordenando en lo que son las eras geológicas. Bueno, pues aquí también hay algunas dificultades en esta teoría. Es otro intento de reconciliar la Biblia con la evolución, lo cual puede producir se le llama viuda teológica. ¿Por qué es una viuda teológica? Porque al ser una interpretación basada en una teoría científica abandonada, y no tan solo cambiada, porque no solo ha cambiado, sino que ya la abandonaron, y ya muchos, entonces se quedó viuda. O sea, en lo que se basa esa hipótesis ya está abandonada. Ha muerto incluso, es una viuda teológica. Y es interesante porque hay muchas hipótesis que ya están basadas en viudas teológicas. Y al atribuir los estratos geológicos a largas eras de deposición gradual, ya no queda evidencia clara de un diluvio universal, y no dejan evidencia clara del diluvio universal, dejando a un lado la propia Biblia que respalda el diluvio universal. Bueno, ahora me gustaría rápidamente comentar esta teoría, que es la teoría de los días literarios, que me llama mucho la atención y que sí tiene mucha razón de ser, si no fuera por la teoría de los días literales. El tiempo, dice la teoría de los días literarios, el tiempo no debe tomarse en forma estrictamente cronológica, sino hay que tomar el texto de la creación como un documento literario donde la libertad y la belleza adquieren más importancia que lo estrictamente cronológico. El esquema de la semana de la creación es una figura poética en el que los diversos cuadros de la historia de la creación son colocados dentro del marco de los 6 días de labor, no cronológicamente, sino temáticamente. Y eso tiene mucha razón, tiene mucho sentido. Pero, sin embargo, la teoría de los días literales parece ser que tiene muchísimo más apoyo, que es la que vamos a estudiar en el próximo audio. Muy bien, la teoría de los días literales, que es la que nos vamos a concentrar en este momento, dice así que el planeta Tierra y el mundo actual
fueron creados de la nada, como dice el Salmo 33, 6 al 9, y Nehemías 9, 6, Hebreos 11, 6. El principio que habla Génesis no es el principio de Dios, sino de su principio de tiempo. O sea, el tiempo en principio, el principio de la fuerza, en donde dice creó. Cuando dice en el principio está hablando del tiempo, de la fuerza cuando dice creó, el espacio, los cielos y la materia, la tierra. Esta declaración abarca la filosofía, la geología, la astronomía, el arte, la historia, la cosmogonía y la teología. La tierra, que aquí es con mayúscula, era tinieblas informe, es decir, se informa. El Espíritu de Dios se movía sobre el abismo acuoso, pura agua. Aquí la tierra, no el planeta Tierra, era pura agua oscura. Recuerden, no estamos hablando del planeta Tierra, el versículo 1. También creó los cielos o el universo que está aparte de nuestro planeta y creó la tierra, el planeta. La palabra tierra parece comunicar de modo automático a la mente el concepto de un globo sólido. Y sin embargo, como parece suponer el texto, la tierra original no tenía forma, no era sólida ni redonda, no estaba cubierta de agua, sino que era agua. Entonces la tierra era informe y compuesta de agua. Fue creada, como lo dicen las palabras hebreas, tohu wabohu, que quiere decir desierto, desolación sin forma y en una condición totalmente inhóspita para vivir. Eh, es decir, cuando dice tohu wabohu es antivida. Génesis 1:1 está expresando que era una masa vacía e informe que tenía profundidad, como dice 2 de Pedro 3:5 al 6. Las tinieblas que aquí aparecen es Josehek. Josehek expresa lo siniestro, simboliza lo que pone en peligro la vida, lo opuesto de lo que Dios representa, indica la ausencia de Dios. No hay ningún espacio entre Génesis 1:1 y 1:2, sino que al principio la tierra fue creada así, la oscuridad siniestra estaba sobre las aguas profundas del abismo del océano cósmico, que es Tejón, interesante océano cósmico. Y el Espíritu Santo estaba incubado sobre el planeta, poniendo límites a las condiciones caóticas de ese planeta. Es interesante, ¿por qué razón? Porque acuérdense que en esa eternidad también sucede la caída de Satanás en la tierra y el Espíritu de Dios está poniendo límites, incluso poniendo límites a este ser oscuro. Se ignora el tiempo que duró así la tierra. Posiblemente en ese tiempo fue la caída de Satanás y eso es lo que le da cierto sentido de antigüedad a la tierra o a todos los elementos de la tierra. Pero después de eso, Dios realiza su obra creadora y ordenadora en 6 días literales. Es decir, eran días literales. ¿Por qué? Primero, porque así lo entendía Moisés. Cuando tú lees Éxodo 20:11 te das cuenta que en 6 días creó Dios y el séptimo día descansó, y está hablando del séptimo día como un día literal. Así lo interpreta Jesús en Mateo 19:3 al 6 cuando habla de eso. El término Yom significa un día literal en casi todos los pasajes en que es utilizado. Se utiliza 1284 veces. No estoy diciendo que en todos los pasajes se utiliza así, pero en la mayoría, en el Antiguo Testamento y 396 solo en el Pentateuco. Se usa Yom y casi siempre se le define como días literales. Se define en Génesis 1:5. En pocos pasajes no significa días de 24 horas, pero en Génesis 1:5 ahí se le define. Dice tarde y mañana. Y esas palabras hebreas aparecen cada una 100 veces en el Antiguo Testamento y siempre se usan en sentido literal. Fue la tarde y la mañana. El plural Yom, que es Yamín, días, nunca se refiere a un largo periodo de tiempo, sino de 24 horas. Yamín aparece más de 700 veces en el Antiguo Testamento y siempre se refiere a días literales como en Éxodo 20:11. Jolam, que significa un largo periodo de tiempo, aquí no lo usa Moisés. Interesante porque si usara un tiempo como el de Pedro, Jolam podría ser más adecuado. Cuando dice un día como 1000 años como un día. ¿Cómo vivió la vegetación tanto tiempo antes de que salga el sol? Acuérdense que el sol viene hasta el cuarto día, pero la vegetación, si no es un día de 24 horas sin sol, ¿cómo puede sobrevivir? Si el séptimo día tuvo la misma duración
que las otras 6 aún se referirían a un periodo largo. Si fueran esas eras y periodos largos, ¿cuándo entonces terminó Dios de reposar? O sea, ya no sería un séptimo día, sino un séptimo periodo largo, ¿no? Adán entonces se da cuenta que dice que no vivió millones de años, es decir, ni siquiera llegó a los 1000. Génesis 5:5, y fue creado el sexto día, porque si fuera creado el sexto día, y eso representa millones de años, y el séptimo día otros millones, entonces los años de Adán fueran millones de años, pero eso es algo que contradiría el texto bíblico. Creemos que así progresivamente la tierra fue creada en 6 días literales. Y ustedes pueden ver en el próximo audio voy a explicar la imagen donde aparece la cronología de los días de la creación, porque es muy importante que entendamos cómo fue progresivamente la tierra creada en 6 días literales. Todos los actos creadores de Dios condujeron a la creación de Adán, y hay correspondencia del día 1 con el día cuarto. Vean cómo interesante, porque el segundo con el quinto y el tercero con el sexto. Es decir, ustedes ven, dice cronología de los días de la creación, del capítulo 1. Aparecen días de formación y días de adorno. Son grupos de a 3. Los primeros 3 días, el día 1, el día 2 y el día 3, vean que aparece el primer día la luz, la noche y el día. Y cuando van los días de adorno, cronológicamente va haciéndolo y en orden. En el día 4, si en el día 1 creó la luz, en el día 4 crea el sol. Si creó la noche, en el día 4 crea la luna. Si en el día 1 crea el día, crea también algunas las estrellas. Interesante, porque allá dice que en el día 1 inician las fuerzas gravitacional, electromagnética y nuclear. O sea, ahí comienza básicamente los diferentes elementos aquí, ¿no? Pero en el día 4 inicia el movimiento de traslación y el conteo de los años, porque ya se crea el sol y este es un elemento muy importante. En el día 2 se crea mar, cielo y oxígeno. Vean bien, mar, cielo y oxígeno. Y en el día 5, que corresponde a su día de adorno, se crean peces, porque ya creó el mar. Y el cielo, pues ya corresponde a las aves, la creación de las aves. Y el oxígeno, creación de los monstruos marinos o de los reptiles, ¿no? Interesante en ese sentido, los monstruos marinos. De allá, en el día 3 se crea la tierra, mares y vegetación. Y eso nos lleva a que el día 6, noten bien la correspondencia, el día 6 se crean animales terrestres, porque ya creó la tierra, de todo tipo, reptiles, porque ya se creó mares, y el humano, que tiene que ver con vegetación, porque es lo que va a comer. Entonces, interesante, están agrupados de a 3 características por día, que se relacionan entre sí: el día 1 con el día 4, el día segundo con el quinto y el tercero con el sexto, mostrando progresión, precisión, orden, plan, diseño e inteligencia. O sea, lo que aquí está mencionando es tan especial entonces en esta cuestión de la creación. Entonces, así es como se nota un progreso culminante que va conduciendo a la creación de la humanidad, demostrando que Dios estaba ejecutando un plan determinado, tener un pueblo en comunión con Él dentro de la relación de un pacto, como lo dice Mateo 25:34, 2 Corintios 5:5 y Efesios 1:4. Su creación fue tan perfecta que la vida en la tierra, con esto voy a terminar, no podría existir sin, uno, la perfecta velocidad de la rotación de la tierra, que algunos sugieren dio inicio en el segundo día y no en el 1. 2. El campo magnético de la tierra. No podría existir la vida en la Tierra sin planetas que aspiran el escombro espacial, sin el grosor preciso de la capa de ozono y de la corteza terrestre. No podía existir la vida en la Tierra sin la distancia correcta entre el Sol y la Tierra, sin la cantidad exacta de luz solar, sin el tamaño exacto de la Tierra, sin la existencia de la Luna, su tamaño exacto, o la existencia de otra luna echaría a perder la vida. La perfecta combinación de nuestro aire, oxígeno 21%, nitrógeno 78%, argón, neón, helio, criptón y xenón, todos estos elementos de una forma tan perfectamente combinada han producido la vida. Así que, amigo, la vida no pudo existir por
casualidad. Tenemos a un Dios que hizo los cielos y la tierra. Que Dios me los bendiga.